México y Estados Unidos hablarán sobre la intención de Washington de declarar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos de la droga. El canciller mexicano Marcelo Ebrard confirmó una reunión de alto nivel la próxima semana con delegados del gobierno de Donald Trump para evaluar la intención del presidente estadounidense, que ha generado diferencias entre ambas administraciones. El canciller aseguró que México busca una relación de cooperación sin intervencionismo. El encuentro tendrá lugar en territorio mexicano y asistirá el Procurador de Justicia de los Estados Unidos. Que podemos apuntalar, fortalecer la cooperación entre los dos países basadas en el respeto entre ambos. Y les puedo transmitir que afortunadamente la respuesta ha sido positiva y el día lunes les voy a compartir la agenda de actividades que tendremos la semana entrante para hacer ¿qué? Bueno, pues para que podamos dar pasos subsecuentes hacia adelante que amplíen la cooperación que tenemos México-Estados Unidos, porque lo que necesitamos frente a las organizaciones criminales es más cooperación mutua, no elementos de distancia y diferenciación o antagonismo entre los dos países, porque eso no nos va a llevar a nada. Está con nosotros a esta hora Arnulfo Valdivia, ex embajador de México en Colombia. Ahí está en pantalla. Arnulfo, una muy buena tarde. Bienvenido a NTN 24, como siempre. ¿Qué tal, Carlos? Mucho gusto saludarte. Es un gusto, bienvenido como siempre. Arnulfo, yo lo he hablado varias veces, pero no lo acabo de entender. ¿Por qué hay tanta precaución? ¿Por qué está tan precavido el gobierno de México tras este anuncio de Donald Trump? Es un anuncio totalmente, unitario. Puede hacerlo el gobierno, la administración de Donald Trump, declarar a cárteles de la droga mexicanos como terroristas. Se ha hecho con otras organizaciones criminales en el mundo. ¿Por qué no hacerlo con México? ¿Por qué están tan precavidos? Claro, a ver, Carlos, efectivamente, como lo dices, este es un nombramiento, una designación, mejor dicho, que se ha hecho de varias organizaciones en el mundo, criminales y no, incluso ideológicamente hablando. Por ejemplo, las guardias islámicas de Irán en algún momento fueron denominadas organizaciones terroristas. Pero, hay que entender aquí que México y Estados Unidos tenemos una historia de más de 200 años, porque incluso antes de ser, países independientes ya había habido distintos problemas entre nosotros, tenemos una historia de múltiples y repetidas invasiones territoriales de los Estados Unidos a México, de repetidas incursiones legales y no legales, desde el punto de vista de los Estados Unidos, desde el punto de vista de México, siempre ilegales, pero efectivamente el tema de la soberanía territorial mexicana es un tema que está permeando estos temas. Estoy de acuerdo contigo en que casi todas las acepciones de declarar a estos criminales, a estos bandoleros, una organización terrorista, además por sus formas, ayudarían en muchos sentidos, darles sentencias más largas en Estados Unidos, tener la capacidad, de incluso atrapar o implicar en sus crímenes a otras organizaciones que los están ayudando. Pero la preocupación del gobierno mexicano, para contestar tu pregunta, tiene que ver fundamentalmente con que quizá, y el gobierno no quiere dejar ninguna puerta abierta, así sea pequeña, pudiera también dar lugar a que en algún momento hubiera pretexto para que hubiera una acción militar unilateral de parte de los Estados Unidos en alguna parte del territorio mexicano. Ese intervencionismo del que habla el gobierno de México pudiera ser también injerencia, mal tomar recomendaciones, sugerencias en el marco de conversaciones que se tienen entre ambos países sobre la lucha contra el narcotráfico. Sabemos que la política de AMLO en este momento es abrazos, no balazos. Pero además, Carlos, querido, hay una historia, tú recordarás, la famosa... por ejemplo, países como Colombia hoy lo siguen sufriendo, la famosa certificación como país de narcotráfico o no narcotráfico, que ayuda, que coadyuva o no al narcotráfico, y a partir de que esa designación anual se le otorga o no se le otorga a un determinado país, vienen en cascada
otras decisiones que afectan distintas áreas de cooperación y distintas áreas de trabajo bilateral en muchos otros sentidos que ni siquiera tienen que ver con el tema de justicia o el tema de seguridad. Entonces México desde hace muchos años logró ya no ser un país certificado o desertificado en materia de narcotráfico, y la designación de estos mismos cárteles como organizaciones terroristas podría abrir espacio para otra vez caer en una especie de certificación de qué se está haciendo en contra de organizaciones entonces ya consideradas terroristas. Ahora, Arnulfo, también podemos verlo desde otro punto de vista, y es que el presidente Donald Trump ya se las olía, sabía cuál iba a ser la respuesta de México frente a una propuesta como esta, y se iba a sentar a dialogar con altos funcionarios de su gobierno, algo que va a pasar la próxima semana. Ahí hay dos acepciones, efectivamente, Carlos querido. Mira, hay dos formas de entender esto desde el lado del presidente Trump. El presidente Trump, con decir esto, no tiene nada que perder y sin embargo tiene mucho que ganar. No olvidemos que el atroz asesinato en la frontera de la familia Levarón, que por cierto tiene doble nacionalidad, toda la familia, y ciertamente las personas asesinadas la tenían, generó una ola realmente de escándalo, una consternación profunda en la sociedad estadounidense, y muchas partes de la sociedad estadounidense consideran que los cárteles rebasaron una línea que pues no habían rebasado por lo menos en muchos años, que era la de asesinar ciudadanos estadounidenses de una manera tan cruel y de una manera además tan feroz y tan visual, tan mediática. El presidente Trump, no olvidemos que está en campaña política para reelegirse a la presidencia. Esto a él no le puede hacer ningún daño, reflejar el sentimiento de grandes, o por lo menos de algunos segmentos de la población estadounidense, simplemente diciendo que va a hacer esto. Entonces, ahí hay claramente una enorme ventaja. La otra, que tampoco él pierde nada, es lograr lo que logró en el pasado, por ejemplo, con todo el tema de que estaba dispuesto o amenazó a México con imponer aranceles si no se paraban los flujos migratorios de América Central. Y el gobierno mexicano inmediatamente reaccionó y paró los flujos, o por lo menos los ha disminuido de manera importante. Entonces Trump ya también vio que esa es una forma de darle poder y capacidad de negociación, de distraer seguramente también algunos temas de la aprobación en el Congreso del TEMEC o del nuevo Tratado de Libre Comercio, que no ha pasado, y pues negociar de paso cualquier cosa que en este momento se le ofrezca. Entonces, por motivos electorales y por motivos de negociación estratégica con un vecino con el que tiene una amplia agenda por negociar, esta declaración le conviene, sobre todo si el vecino reacciona de inmediato buscando, congraciarse o caminar de manera cercana con su gobierno. Arnulfo, ¿cómo es hoy la cooperación, por ejemplo, de la DEA con las autoridades mexicanas? A ver, hay, como sucede con todos cambios de gobierno, durante los primeros meses de un cambio de gobierno normalmente cambian los funcionarios, y con toda naturalidad, diría yo, también cambia la calidad de la colaboración. Ya con el gobierno pasado del presidente Peña Nieto se tenía una, muy fluida colaboración en todos los niveles de seguridad e inteligencia con México. Obviamente el cambio de gobierno en México tuvo algunos efectos en la fluidez y la calidad y la cantidad de colaboración, y creo que también, sin que me lo hayas dicho tú o sin que lo estés implicando, yo sí lo estoy diciendo abiertamente, al gobierno de Estados Unidos también le sirve de algún modo meter presión seguramente en varios espacios donde ellos sienten que la cooperación, si bien está fluyendo, porque tampoco es algo que se haya detenido y no es una queja que tenga el gobierno de Estados Unidos, también es real y es cierto que en ciertos círculos, en ciertos espacios, el gobierno estadounidense quisiera más colaboración
del gobierno mexicano. Cierro con esto, Arnulfo. Finalmente o más adelante terminará pasándole factura esa política de abrazos no balazos al gobierno de AMLO. Ya Amnistía Internacional emitió un informe y dice que la situación de derechos humanos en México y de inseguridad va de mal en peor. A ver, yo creo que a un año prácticamente, porque el domingo se cumple un año del inicio de la presidencia del presidente López Obrador, el gran déficit, su gran falla, su gran el tema que no solo no se ha atendido ni mejorado, sino que ha empeorado visiblemente, es el tema de la inseguridad. Es el tema de los abrazos no balazos, no es más que una frase casi hasta burlona, es una frase vergonzosa, cuando lo que tienes es el nivel más alto de asesinatos en México en la historia, el año más violento de México en la historia. Pues decir abrazos, no balazos, y que los regañe su mamá, hay que acusarlos con su abuelita y no con su mamá. Es decir, no dejan de ser frases fundamentalmente demagógicas frente a una realidad que a este gobierno lo está pues preocupando, por supuesto, y creo que además arrollando, que es el descontrolado incremento de la inseguridad en México. Ahí está en pantalla Arnulfo Valdivia, ex embajador de México en Colombia. Como siempre es un gusto, Arnulfo. Será hasta la próxima. Buena tarde para ti. Muchísimas gracias, querido Carlos. Un abrazo. Va igual.